Bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la lectura número 4, fuentes conmutadas. Para hablar de las fuentes conmutadas vamos a hacer primero una analogía con las fuentes lineales. En el caso de la fuente lineal, usualmente se tiene un transformador de baja frecuencia que funciona a los 50 Hz, que está conectado a la red y nos permite entonces reducir el voltaje de la red a los voltajes necesarios por la parte electrónica. Luego tenemos un rectificador que nos permite obtener un voltaje constante, y ese voltaje constante entonces es el que se puede regular a través de un sistema de control y un transistor para poder obtener en la salida un voltaje constante. Entonces, al ocupar el transformador acá a la entrada, nos aseguramos de que toda la electrónica que está a la salida del transformador funciona a un nivel de voltaje reducido. Y además, toda esta electrónica, si se fijan acá, tiene la misma tierra común. Por lo tanto, usamos una sola tierra y con eso podemos armar el circuito y el sistema de control que nosotros queramos. El problema de esto es que este transistor que tenemos aquí funciona en zona lineal, es decir, genera una caída de tensión aquí controlable, que nos permite entonces ajustar el voltaje de salida si es que el voltaje de entrada cambia o si las condiciones de la carga cambian. Entonces, en el fondo lo que se genera es una caída de tensión en el VCE a través del transistor y por el cual está pasando toda la corriente de la carga. Eso quiere decir que aquí se va a producir una pérdida de corriente que son inherentes a la operación de la fuente lineal. Esta potencia, dependiendo de los diseños entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, puede llegar a ser hasta la misma potencia de salida. El mismo nivel de potencia de salida está disipándose en el transistor. Eso sin considerar, por supuesto, toda la electrónica adicional. Y, por lo tanto, los requerimientos de disipación son bastante grandes, ya que, por ejemplo, si tenemos una fuente de 80 watts, en este transistor también estarían disipándose un máximo de 80 watts. El otro problema que tiene esta fuente lineal, además del disipador que es necesario acá, es el transformador de entrada, que si bien nos permite una serie de ventajas, también al operar a 50 Hz necesita ser bastante grande en términos de potencia, porque el tamaño del elemento magnético de transformadores e inductores es inversamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, si trabajo a 50 Hz, que es una frecuencia bastante baja, el transformador tiene que ser grande. Entonces, estos son los dos elementos que podemos destacar dentro de la fuente lineal: la pérdida de potencia en el transistor, que nos lleva a tener un disipador grande, y el transformador de baja frecuencia, que en este caso nos lleva a que el transformador mismo sea muy grande. Esta es una fuente lineal comercial. Acá ustedes pueden identificar los mismos dos elementos. Tenemos el transistor acá arriba, que es el que produce la caída de tensión y la regulación en el fondo, y tenemos el transformador de baja frecuencia conectado a la entrada. En este caso tiene un terciario el transformador, en donde que nos ayuda a alimentar la electrónica de control. Para poder evaluar la capacidad de potencia de una fuente, usualmente se ocupan las siguientes relaciones, que es la densidad de potencia, que es la cantidad de potencia dividido por unidad de volumen. Pueden ser watt por litro, watt por centímetro cúbico, watt por pulgada cúbica, o kilowatt por metro cúbico, o megawatt en realidad por metro cúbico, o relaciones de potencia a peso, en donde la potencia esta vez se divide, en lugar de volumen, se divide por kilogramo. En el fondo, de cierta forma, ambos valores nos indican de qué tamaño y qué peso va a tener la fuente con respecto a la potencia que ellas tienen. Ahora, en la fuente lineal que vimos recién, habían dos elementos que reducen la densidad de potencia. Uno era el transformador y el otro era el disipador, debido a la eficiencia. Y como ejemplo podemos ver esto de acá. Tenemos un ejemplo de una fuente lineal que tiene una salida de 13.8 volts y hasta 8 amperes, y eso nos da 83 watts. El tamaño es de 14 centímetros por 11 centímetros por 25 de fondo, lo cual nos da 3.85 centímetros cúbicos, lo cual corresponde 3.850 centímetros cúbicos, perdón, lo cual corresponde a 3.85 litros, un poco menos de 4 litros en términos de volumen. Y el peso son 4 kilogramos.
Esto nos da una densidad de potencia de 21.5, son 22 watts por litro, y una relación de potencia a peso de 20.7 watts por kilogramo, es decir, 21. En ambos casos es cercano a 21 watts, ya sea por litro o por kilogramo. En el caso de una fuente conmutada, el principio de operación cambia, porque ahora el transistor que antes operaba en zona lineal opera como un interruptor, es decir, en zona de corte y zona de saturación. De esa forma se producen menos pérdidas, porque al trabajar en corte, no hay, si bien hay un voltaje en los terminales, no hay corriente, por lo tanto la potencia es cero, y en el caso de trabajar en saturación, está circulando corriente, pero el voltaje que cae es muy pequeño, porque es solamente el voltaje de saturación, por lo tanto la potencia que se disipa acá es muy pequeña. Por lo tanto, como la potencia es menor, esto permite reducir el tamaño del disipador. ¿Ya? Lo que sí requiere, y algo que agrega un poco más de tamaño, es que como la salida es conmutada, es decir, hay un voltaje que es cero o tiene un valor, o es cero o tiene un valor, ¿cierto? Va conmutando excepto dos valores, es necesario la salida un filtro, que aquí en esta configuración no se muestra, pero en la siguiente la vamos a ver. Entonces, si se fijan, en la misma estructura, lo único que hicimos fue cambiar el sistema de control. En lugar de controlarlo en forma lineal, lo que hacemos ahora es controlarlo a través de modulación, y con eso automáticamente reducimos las pérdidas y podemos entonces reducir también el tamaño del disipador. Por otro lado, si incorporamos además el transformador desde la red, lo llevamos hasta la zona de alta frecuencia, es decir, asociado al convertidor, en este caso es un convertidor aislado, con un solo switch, podemos además reducir el tamaño y peso del transformador, porque ahora en lugar de estar operando a 50 Hz, va a estar operando a los 10, 20, 50 o 100 kHz que opera el transistor. Ahora, como una de las características de las fuentes conmutadas o las fuentes de alimentación en general es que proveen aislación entre la entrada y la salida, la idea es que ahora mantengamos esa relación, esa aislación, y por lo tanto, como tenemos que medir en la salida el voltaje para poder hacer control, y la acción de control está en el primario, entonces tenemos que también aislar las señales que van entre el secundario y el primario, la señal de control. Usualmente son las mediciones las que se aíslan. O sea, se miden voltaje, en este caso voltaje, y esos voltajes se aíslan ya sea de forma magnética o de forma óptica. En este caso demuestra un optocoplador. Otra característica de esto es que ahora, como el transformador no está a la entrada, toda la electrónica que está acá a la entrada, antes del transformador, está conectado directamente al voltaje rectificado, y por lo tanto necesita soportar un voltaje más alto. Ya no es posible trabajar con transistores de bajo voltaje, sino que ahora necesitamos trabajar con transistores que sean capaces de soportar el voltaje rectificado, que usualmente son del orden, en el caso de Chile, son 220 volts RMS, lo que significa 311 volts rectificado, y estos deberían poder trabajar hasta 400 volts para asegurarnos un rango de seguridad. En el secundario no hay problema, porque una vez que el transformador puede diseñarse para que el secundario tenga un voltaje de salida mucho más bajo. El diagrama de una fuente conmutada, acá se muestra en forma completa. Tenemos la entrada, un filtro EMI. ¿Por qué se necesita este filtro EMI? Usualmente a veces está en la entrada y en la salida. Es porque dentro del convertidor el transistor funciona conmutando a alta frecuencia, del orden de los 100 kHz. Por lo tanto, se puede conducir ruido electromagnético a alta frecuencia tanto hacia la entrada como hacia la salida. Porque el elemento, aquí al medio está, es el que hace esa conmutación. Luego del filtro EMI viene el rectificador, que es un rectificador de diodo simple que funciona entre 50 y 60 Hz, y un filtro adicional que usualmente es un filtro capacitivo, que se ocupa para mantener el voltaje constante. Pero ese voltaje no está regulado, sino que va a depender de las características de entrada. Luego viene el convertidor mismo, que usualmente está conectado al primario del transformador. En el secundario del transformador tenemos de nuevo un rectificador. Esta vez tiene que funcionar a alta frecuencia, y adicionalmente un filtro que nos permite entonces obtener el voltaje de salida regulado. Ese voltaje de salida se mide, se ingresa a un controlador, en este caso un controlador de ancho de pulso, y la salida del controlador de ancho de pulso se manda a un circuito de disparo. Y en alguna parte de este lazo tiene que haber una
aislación también. En este caso esa aislación se encuentra entre el controlador y el circuito de disparo. Luego el circuito de disparo genera las señales para poder disparar los semiconductores del convertidor, ¿ya? En el caso de la realimentación con aislación, usualmente, bueno, puede hacerse en este caso a nivel del circuito de disparo o puede hacerse a nivel del sensor a través de optocupladores como mostré en la lámina anterior. Si vemos una figura de una fuente comercial, podemos identificar los distintos elementos que vimos recién. Tenemos la entrada, el filtro EMI, el rectificador y acá tenemos el filtro capacitivo, que es el de 385 volts, 150 microfaradios, que es el que mantiene el voltaje continuo a la salida del rectificador. A ese voltaje se conecta entonces el primario del transformador y el switch, el transistor, que es el que nos va a permitir generar entonces la señal de alta frecuencia. En el transformador, a la salida del transformador tenemos un rectificador, tenemos también un filtro, en este caso un filtro doble, un LCL, y el voltaje de salida se mide. Acá tenemos la medición del filtro de salida, en este división resistiva que tenemos acá, y ese voltaje medido entonces se transmite a través de un optocuplador al sistema de control, que es todo esto que tenemos aquí, que en este caso se controla con un TDA 1060. Este sistema de control toma la señal de la salida a través de estas resistencias de configuración y condensadores de configuración, permite identificar el voltaje de salida y generar un pulso de disparo acá en el pin 15, y ese pulso de disparo entonces se lleva a una señal lógica, en este caso un 4049, que es el que genera el pulso de disparo para el transistor. Como tenemos ya un transformador y usualmente se requieren muchos niveles de voltaje distintos, por ejemplo una fuente de computador se requiere 12 volts, 5 volts, 3 volts, menos 5 volts, usualmente lo que se hace es adicionar secundarios al transformador, de tal forma que cada uno de los secundarios pueda generar uno de los voltajes requeridos. Por supuesto, como tenemos varios secundarios, solamente uno de ellos puede ser controlado. Uno de ellos, y se elige para controlar el voltaje que es más sensible. Usualmente es el voltaje, en este caso, bueno, puede ser en el caso de la fuente de computador, probablemente sea el voltaje que alimenta al microprocesador. Y todos los otros voltajes, si bien no son regulados, se pueden mantener dentro de un cierto rango. O se puede utilizar un regulador lineal a la salida. Un ejemplo de eso es lo que tenemos acá. Acá podemos identificar de nuevo el filtro EMI a la entrada, el rectificador, el condensador del enlace DC y luego viene el primario del transformador y el switch. En este caso, el transformador tiene múltiples secundarios, tiene 3 secundarios, en uno genera 12 volts positivo, en otro genera menos 12 volts, y cada uno de 2 amperes, y el tercer secundario, que es el que está más abajo, genera 5 volts 10 amperes. Y ese secundario, o ese, en este caso, múltiple secundario, es el que se mide el voltaje y se realimenta, aquí pueden ver el optocuplador de nuevo, al sistema de control. En este caso es un TDA 4718, que es el que genera el pulso de disparo para el MOSFET. Se ocupa un MOSFET en este caso, no un IGBT, y ese se dispara a través de un 4049B. Bien, ahora vamos a ver algunas características de las fuentes conmutadas. La primera de ellas tiene que ver con las pérdidas tanto de conmutación como de conducción. Si bien al trabajar con señales conmutadas, operando el transistor como un interruptor, ya sea en corte y en saturación, las pérdidas son muy bajas, igual existen pérdidas. Y esas pérdidas se pueden clasificar en de dos tipos. Una que son las pérdidas de conducción, que son las pérdidas que se producen cuando el transistor está encendido. Porque en los terminales del transistor tenemos el voltaje de saturación del transistor y está pasando toda la corriente necesaria por la carga. Por lo tanto, ahí se produce una pérdida y esa pérdida se llama una pérdida que es constante en el tiempo y que se llama pérdida de conducción. Luego, las pérdidas de conmutación están asociadas a los instantes en los cuales el transistor se enciende y se apaga y en donde momentáneamente el voltaje y la corriente son distintos de cero y por lo tanto se produce una pequeña pérdida de conmutación. Ahora, la pérdida de conducción, la que hablamos al principio, está relacionada con
corriente que pasa, por supuesto, con el transistor y además la caída de tensión que tiene este transistor, ya sea un MOSFET o un BJT, o un IGT en realidad. Ahora, la corriente de salida está es usualmente definida por la carga. La carga va a necesitar una cierta cantidad de corriente, tiene una cierta potencia y por lo tanto va a necesitar una cierta cantidad de corriente. En el caso de las pérdidas de conducción, lo único que podemos modificar es el voltaje de caída en el semiconductor. Es decir, usar un semiconductor que tenga menor voltaje de caída. Por lo tanto, la única forma de mejorar estas pérdidas o reducir estas pérdidas es a través de la tecnología del semiconductor, hacer que el semiconductor sea de una tecnología que tenga un voltaje de caída menor. ¿Ya? Por lo tanto, escapa un poco del área electrónica misma y se va un poco más al área de la física, de cómo generar junturas de semiconductor o dopaje de semiconductores que permitan una caída de tensión menor. Por otro lado, las pérdidas de conmutación, como ya les mencioné, dependen de los voltajes y corrientes de operación, pero también depende de la cantidad de veces que se produce la conmutación por segundo. Es muy distinto cuando yo conmuto una vez por segundo, ¿cierto? Enciendo y apago una vez por segundo, entonces tengo la pérdida del encendido y la pérdida del apagado una sola vez por segundo, que si lo hago usando una frecuencia de 100 kHz, en donde voy a tener 100.000 veces esa pérdida. Si bien los voltajes y las corrientes las cuales opera el convertidor se pueden modificar en el diseño, uno puede elegir corriente y voltaje de distinto valor, al final la potencia que tienen que transmitir es la misma, porque está definida por la carga. Así que lo único variable de diseño que nosotros podemos utilizar para poder reducir la frecuencia de las pérdidas de conmutación es la frecuencia de conmutación. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo de qué es lo que pasa en un convertidor cuando tengo distintas frecuencias de conmutación. Los colores azules indican que el convertidor está más frío, o las zonas del convertidor están más fríos, y los colores más rojos indican que tiene mayor temperatura, tiene algunos puntos calientes ahí. Cuando trabajamos a baja frecuencia pueden ver que casi todo está en azul, excepto algunos puntos que están en verde. Mientras que si aumentamos la frecuencia de conmutación, es decir, hay muchos más pulsos dentro del mismo ciclo, pueden ver que hay muchos puntos que ya están rojos, que indican que tiene mayor temperatura y por lo tanto mayores pérdidas. ¿Ya? Ahora, el aumentar la frecuencia de conmutación aumenta las pérdidas, pero además tiene otros beneficios, así que hay que buscar un compromiso entre cantidad de densidad de potencia que yo voy a necesitar y cantidad de pérdida que estoy dispuesto a aceptar. En el diseño de disipadores, para poder diseñar el disipador, se ocupa un modelo que emula un circuito eléctrico, en donde la potencia térmica, es decir, el calor que es generado por el circuito, por el semiconductor, se hace equivalente a la intensidad de corriente. La resistencia térmica, que es en el fondo cuánta variación de temperatura yo tengo por unidad de potencia, se hace equivalente a la resistencia eléctrica, y el diferencial de temperatura se hace igual a la diferencial de potencial. Y por lo tanto, yo puedo un circuito térmico como este que se muestra acá, en donde tengo el semiconductor y distintos niveles de aislación. Cada uno de ellos les puedo asignar de conducción térmica. A cada uno de ellos le puedo asignar una resistencia térmica y por lo tanto puedo ir calculando los voltajes, o en este caso las temperaturas que va a haber en cada uno de ellos. Lo usual es que para diseñar el disipador se definan distintas temperaturas y distintos segmentos dentro del semiconductor. El primero es la juntura, J, que en inglés y en español se reemplaza una J, y que nos indica el punto más interno dentro del semiconductor. Es decir, el punto donde está el silicio conectándose, haciendo pasar los electrones. Ese es el punto en donde se genera la mayor temperatura y se le llama temperatura de juntura. Luego, esa temperatura, usualmente se diseña esa temperatura de juntura para que esté muy cerca de la carcasa del semiconductor y de esa forma la temperatura puede ser disipada en forma conveniente. ¿Ya? En ese caso tenemos la carcasa, el segundo nivel de temperatura es la carcasa o case. Luego tenemos el disipador en sí, que se le llama en este caso TD o TH, si es que se habla en inglés, y al final tenemos la temperatura ambiente. La temperatura, entonces, según este modelo, si se le aplica una potencia, en este caso una corriente, al chip, ¿cierto? En la parte de la juntura, ahí es donde vamos a tener la mayor temperatura. Luego, dependiendo de las resistencias térmicas que hayan en los distintos niveles,
o capas, vamos a entonces a ir disminuyendo la temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente. Para diseñar este disipador necesitamos primero calcular la cantidad de potencia que vamos a disipar. Eso se puede hacer de dos formas. Una, a través de una estimación. La estimación sirve para obtener una aproximación inicial del tamaño o de la resistencia térmica que voy a necesitar. ¿Ya? Pero no es una, como bien su nombre lo dice, es solamente una estimación, no es un valor que puede ser después contrastado. Y en el caso de la estimación se calcula que las pérdidas por conducción usualmente son del orden del 4% de las pérdidas totales, de la potencia de salida, la potencia de la carga, y las pérdidas de conmutación son del orden del 1%. Además de la estimación, también se puede calcular con los datos que encontremos en la hoja de datos. En particular, en el caso de las pérdidas de conducción, nos tenemos que fijar en el voltaje de colector emisor del semiconductor el voltaje GS en el caso del MOSFET. El voltaje DS, de drenador fuente. Y entonces en la hoja de datos van a encontrar un gráfico como este, en donde se muestra la caída de tensión, el VCE, con respecto a la corriente en la cual está operando, para distintos niveles de temperatura. Entonces aquí si estamos operando con 2000 amperes, tendríamos que a 25 grados la caída de tensión son 4 volts, mientras que a 125 grados la caída de tensión son 5.5. Y ese voltaje y esa corriente podemos calcular directamente la potencia de conducción. Luego, para la potencia de conmutación, lo que usualmente se entrega en la hoja de datos son las energías de encendido y energías de apagado. O sea, cuánta energía voy a gastar en el encendido del transistor y el apagado del transistor. Y se ocupa de la misma forma anterior. Eso se da en términos de las corrientes, por lo tanto a 2000 amperes, que es el mismo nivel de acá, tengo una cierta corriente on de 3 joules un EOF de 3 joules y un EON de 3.75 joules. Y lo que se hace, usualmente se considera que los dos se pueden sumar y esa suma se multiplica por la frecuencia de conmutación. Es decir, mientras más frecuencia de conmutación, mientras más alta la frecuencia de conmutación, más pérdida de conmutación voy a tener. ¿Ya? Por supuesto, estos joules se pueden transformar a watts. Luego que tengo la cantidad de potencia o de pérdida, tengo que calcular la resistencia térmica del disipador. Y luego tengo que elegir el disipador que cumpla con esa resistencia térmica. La resistencia térmica se define como la cantidad de potencia, de temperatura que varía al yo tener una cierta cantidad de potencia en el disipador. ¿Ya? Matemáticamente lo pueden calcular de esta forma, como el delta T en grados Celsius, grados Kelvin, dividido por las pérdidas en watts, ya sea las pérdidas calculadas o las pérdidas estimadas. ¿Qué es lo que indica la resistencia térmica? Nos indica cuánto aumenta la temperatura por cada watt que tiene que disipar el disipador. Por ejemplo, si tenemos un LED de 50 watts y le conectamos un disipador que tiene una resistencia térmica de 1 grado Celsius por watt, significa que al multiplicar la potencia por la resistencia térmica vamos a encontrar un delta T de 50 grados Celsius. Eso quiere decir que si yo trabajo 25 grados Celsius en temperatura ambiente, la temperatura a la cual va a trabajar el LED junto con el disipador va a ser a 75 grados Celsius. Sin embargo, si yo tengo esos mismos 50 watts del LED, lo conecto a un disipador que tiene una resistencia térmica menor, de 0,1 por ejemplo, grados por watts, entonces el diferencial de temperatura va a ser solamente de 5 grados Celsius. Por lo tanto, si yo trabajo de nuevo a 25 grados, el ambiente, el LED y el disipador van a solamente subir hasta los 30 grados Celsius. Entonces de aquí ustedes pueden ver que mientras menor la resistencia térmica, tengo más capacidad de disipación, es decir, la variación de temperatura que logro en operación va a ser mucho menor. La idea es que estas temperaturas, por supuesto, lleguen a un valor, no podemos pretender llegar a un valor cero, pero que lleguen dentro de un rango en el cual sea operable, no llegar a más de algo que no sea seguro, tanto para las personas como para los dispositivos. Esta resistencia térmica en el disipador depende de varios elementos. Depende de la masa, la cantidad de masa que tiene el disipador, depende de la forma del disipador, depende de la superficie del disipador y también, principalmente, depende del método de enfriamiento. Si es por convección natural de aire, o sea, con aire en forma natural, si es con convección forzada, con un ventilador o si es por enfriamiento con agua.
Cada uno de esos va a entregar un rango distinto de resistencias térmicas. En el caso de la convección natural, las resistencias térmicas van entre 0,2 grados Celsius por watt hasta 80 grados Celsius por watt, que se ocupa para, por ejemplo, este que tenemos acá, que se conecta, o este de acá abajo, que se conectan directamente a un transistor para disipar corrientes potencias pequeñitas. Acá podemos ver que la mayoría de ellos se conecta directamente a los semiconductores. En el último caso que tenemos acá abajo, este es un disipador de hay un convertidor completo dentro de acá, que es para un automóvil. Como pueden ver, la mayoría de los disipadores de convección natural se conectan directamente al disipador, al transistor o al semiconductor que yo quiero disipar. Bueno, excepto este último, pero los demás todos se conectan directamente ya sea al chip o al encapsulado que yo estoy buscando. Luego, la convección forzada de aire es también un disipador que tiene las mismas aletas, pero esta vez hace circular con un ventilador o con una bomba, hace circular aire en forma forzada a través de las aletas del ventilador y por lo tanto permite reducir la resistencia térmica y aumentar el nivel de disipación. Este tipo de convección forzada usualmente se ocupa para módulos o para convertidores completos. En este caso, módulo significa que acá abajo lo pueden ver claramente, este es un semiconductor, este cuadradito blanco que ven acá, es un semiconductor, hay otro al lado y otro al lado. Son 3 semiconductores conectados en un solo disipador. Acá arriba lo mismo, este está diseñado para que se conecten varios semiconductores acá arriba y el ventilador hace pasar aire por todos ellos. Acá lo mismo, tenemos, aquí tenemos un bloque, un convertidor completo dentro de esto que está aislado enfriado por estos ventiladores, y en este caso tenemos el ejemplo ya no de una fuente conmutada, sino de un convertidor de alta potencia, en donde pueden ver que aquí tenemos los disipadores de los semiconductores, en este bloque, donde está el puente rectificador y el inversor. Esto lo vimos en la primera clase, y acá tenemos la toma de aire, para que toma el aire caliente que está acá y lo va sacando del gabinete. En este caso los rangos de resistencia térmica son mucho menores que el caso anterior, va de 0,05 grados Celsius por watt a 0,2 grados Celsius por watt. Y por último tenemos el enfriamiento por agua, en donde aquí tenemos rangos de resistencia térmica mucho menores a 0,05 grados Celsius por watt. Y en este caso, el disipador que está conectado al semiconductor, como ustedes pueden ver acá, internamente tiene un circuito hidráulico, un circuito de agua. Acá pueden ver exactamente lo mismo. Tenemos el semiconductor de este tipo, ¿cierto? De hockey pack, se conecta encima de y forma esta. Aquí pueden ver las dos cosas. Pueden ver disipador, semiconductor y así sucesivamente. Es como un sándwich de semiconductores y disipadores. Y cada disipador, se fijan, estos dos disipadores tienen una entrada de agua y una salida de agua. Y esas entradas de agua se conectan a un circuito, que es este que tenemos acá, en donde entra agua fría o aceite frío o algún tipo de refrigerante líquido, extrae el calor del disipador, ¿cierto? Que fue llevado el disipador por el semiconductor. Ese líquido se calienta entonces y luego a través de un sistema externo se enfría y se guarda en un depósito para luego ser bombeado nuevamente. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso, este tipo de enfriamiento es conveniente cuando los niveles de potencia que yo tengo son muy altos y justifica el uso de un sistema de bombeo, porque esto es todo un costo adicional en el convertidor. ¿Ya? Ahora, hay una solución que utiliza esta tecnología, pero a muy bajo costo, que se llama heat pipe, en donde se tiene un disipador con con enfriamiento por agua, pero es totalmente sellado. Internamente lo único que tiene está sellado e internamente tiene agua destilada. Entonces el agua se evapora por efecto del calor del sacado al semiconductor. Esa agua entonces circula, se eleva, ¿cierto? En esta tubería y luego llega arriba donde hay un intercambiador de calor y por lo tanto se enfría y se condensa y baja por gravedad, baja nuevamente. Tiene la gracia entonces de que no tiene partes móviles, es más confiable, ¿cierto? No tiene un circuito hidráulico, por lo tanto no aumenta el costo y funciona directamente solamente necesitamos que esté conectado en forma vertical para que la gravedad después pueda traer el agua nuevamente al disipador.
Esa es la única restricción que tiene. Se ocupa bastante, en particular en electrónica de bajo consumo, de baja potencia y de consumo, como por ejemplo los computadores. Acá ustedes pueden ver un heat pipe en el microprocesador. Y se ocupa en esta electrónica de consumo porque este tipo de enfriamiento provee entonces un nivel alto de enfriamiento porque es por agua y no requiere mantenciones porque está internamente sellado el, el circuito. Por último, hay que notar que en los convertidores de potencia, en las fuentes conmutadas, los variables, los voltajes y las corrientes están conmutadas, es decir, o tienen varios valores discretos, en este caso usualmente 0 y un valor positivo o 0 y un valor negativo. Eso significa que la potencia también es discreta, es decir, la potencia tiene cambios abruptos entre un nivel de potencia y el siguiente nivel de potencia. Si la potencia varía, eso quiere decir que en el fondo el calor que yo estoy tratando de sacar del semiconductor, eso significa que la temperatura también va a variar. Pero la temperatura no varía en forma instantánea, sino que varía siguiendo la potencia. Y para modelar esa dinámica de la temperatura, usualmente al modelo de la resistencia térmica, al modelo térmico que usaba solamente una resistencia, se le agrega un condensador. De esa forma se puede dar una respuesta de primer orden y por lo tanto encontrar o modelar el movimiento de la temperatura en forma mucho más cercano. Y entonces ustedes pueden ver que cuando hay una conmutación la temperatura aumenta y cuando la potencia se corta la temperatura disminuye pero con una cierta dinámica. ¿Ya? Esa dinámica o ese condensador en el fondo está definido principalmente por el tamaño, por la masa del disipador, bueno, y por el método de enfriamiento. Ahora, algo importante acá es que esta variación de temperatura que se va a generar acá lleva a un fenómeno que se llama ciclo térmico, en donde la temperatura aumenta y disminuye en forma cíclica. Eso puede llegar a ser bastante nocivo para los materiales que están dentro del dispositivo semiconductor, porque en particular las soldaduras sufren dilatación por los cambios de temperatura, ¿cierto? Los metales se dilatan y se contraen por los cambios de temperatura, y cuando hay metales distintos, cobre por ejemplo con plomo, cobre con aluminio, estas dilataciones también son distintas y por lo tanto la conexión entre los elementos se estresa y puede llegar a romperse. ¿Ya? Por lo tanto es importante reducir este ciclo térmico lo más que se pueda, ¿cierto? Al menor valor posible, y eso quiere decir que si lo llevamos al modelo eléctrico, tener un condensador lo más grande posible. Y si eso lo llevamos a una representación física, significa tener un disipador con la mayor inercia térmica posible, ya sea a través de una gran masa o a través de una disipación forzada por aire o por agua. Bien, ahora veamos la parte. Eso es en cuanto a los disipadores. Veamos ahora la parte de los transformadores. En los transformadores, usualmente para la alta frecuencia con la cual trabajan las fuentes conmutadas, los transformadores que se ocupan son de ferrita o de polvo de hierro. No se ocupan transformadores de placa metálica porque eso no responden a los 100 kHz, que los cuales usualmente trabajan las fuentes conmutadas, o el rango de 100 kHz. Y lo otro es que, el polvo de hierro se llama iron power en inglés, pero en realidad no es solo hierro, sino que es hierro mezclado con una serie de otros elementos que nos permiten entonces aumentar la cantidad de inducción que se puede lograr dentro del núcleo. La potencia de un transformador está dado por esta expresión que tenemos acá, en donde tenemos la inducción máxima, que esta depende del material, es decir, depende de si ocupo ferrita, polvo de hierro o algún otro material sintético, usualmente. Luego depende de elementos que nos indican el tamaño del transformador, es decir, el área del núcleo y el área de la ventana. El núcleo es en el fondo el corte transversal de este cuadrado que tenemos acá, y la ventana es el área del núcleo. Por lo tanto, estos dos elementos nos dan el tamaño del núcleo o del transformador en realidad. Luego tenemos la densidad de corriente y la frecuencia, que son parámetros de operación con los cuales va a trabajar el circuito. Si consideramos que hay una potencia fija, quiere decir que todos estos elementos la potencia se mantiene constante
la inducción máxima se mantiene constante una vez que ya elegimos el material con el cual vamos a construir el transformador, y la densidad de potencia de corriente también se mantiene constante porque ya se define la cantidad de vueltas que hay. Si tenemos la potencia constante y todos estos elementos constantes, entonces la potencia depende solamente del tamaño y de la frecuencia. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la frecuencia, es posible reducir ya sea el área del núcleo de la ventana de tal forma de reducir también el tamaño del material del transformador. Ya hay una relación inversa entre frecuencia y tamaño. Yo puedo aumentar la frecuencia y disminuir el tamaño, y de hecho de ese fenómeno se utiliza para construir convertidores con núcleos de ferrita, como estos que se muestran acá, con transformadores de ferrita, y que pueden ser usados en fuentes conmutadas bastante pequeñas, como la de los computadores o cargadores celulares, y que ahora actualmente pueden ser integradas dentro del mismo computador. Toda esa reducción de volumen es posible solo gracias a que podemos aumentar la frecuencia. ¿Ya? En la práctica, para una cierta cantidad de potencia podemos reducir el volumen del orden de 10 veces o incluso 20 veces con respecto a uno que está trabajando 50 Hz, a uno que trabaja del orden de los 20 o 100 kHz. Para diseñar este transformador tenemos que darnos cuenta, tenemos que primero fijarnos el tamaño o en realidad la potencia que queremos transmitir, y con esa potencia elegir algún tipo de vanado que queramos hacer dependiendo la funcionalidad del transformador. Ya si queremos un transformador simple, probablemente un núcleo comercial EI, que este que se muestra acá a la izquierda, no sea suficiente, donde podemos incluir los dos devanados juntos en el mismo núcleo. Luego que definimos el devanado, ¿cierto? El núcleo, perdón, el tipo de núcleo, nos podemos ir acá abajo a esta figura que nos muestra el volumen y la potencia, y para una potencia, por ejemplo, de 300 watts, nos vamos al núcleo que corresponde, y nos dice que en este caso el volumen que vamos a obtener de ese núcleo es de 65 centímetros cuadrados aproximadamente. Todo esto para una frecuencia de 20 kHz. Por supuesto, hay otra tabla similar a esta en donde tenemos frecuencias de 50 kHz, 100 kHz, 200 kHz, etc. Y en cada uno de ellos entonces podríamos hacer este ejercicio y elegir entonces el material y el núcleo que vamos a utilizar. Bien, como conclusión entonces podemos ver que las fuentes conmutadas son mucho más eficientes en realidad que las fuentes lineales, perdona que hay un error, y por lo tanto utilizan un disipador mucho más pequeño. Además, las fuentes conmutadas utilizan un transformador de alta frecuencia, por lo tanto se puede reducir aún más el tamaño del transformador. El problema de las fuentes conmutadas es que requieren un filtro de salida y un filtro EMI debido a toda la conmutación que hay internamente, y por lo tanto eso puede, a pesar de que yo achico el tamaño del disipador y el tamaño del transformador, es posible que se incremente un poco debido a los filtros que tengo que incluir. Por otro lado, si yo aumento la frecuencia, es posible entonces reducir el tamaño del componente magnético. Puedo reducir los inductores de los filtros, puedo reducir los condensadores de filtro, incluso puedo reducir el tamaño del transformador. Pero el aumentar la frecuencia me causa más pérdidas de conmutación. Por lo tanto, tendría que aumentar el tamaño del disipador. Y aquí en este punto ustedes pueden ver que hay un compromiso en la frecuencia de operación que yo quiero utilizar, porque por un lado aumento el disipador, pero reduzco el transformador, entonces tengo que buscar el punto óptimo en el cual logro la mayor densidad de potencia. Por último, podemos decir que las fuentes conmutadas tienen al menos 10 veces, o en el rango de 10 veces, la densidad de potencia de las fuentes lineales. Para eso vamos a ver un ejemplo, para la última aseveración, en donde comparamos la fuente lineal que yo les mostré al principio con una fuente conmutada MSP 100-5. ¿Ya? En el primer caso tenemos entonces voltaje y corriente de 13.8 y 6, y en el otro caso tenemos 5 y 17. Pueden ver que los voltajes y las corrientes son distintas, pero las potencias máximas son muy parecidas, 83 y 85 watts. Así que a nivel de potencia podemos hacer la comparación. El volumen de la fuente lineal es de 3.85 litros, mientras que el de la fuente conmutada es de 0.623 litros. Eso es lo que nos da una densidad de potencia del orden de 22 watts por litro,
O sea, en un litro tengo 22 watts, mientras que en este caso, usando esta tecnología, por cada litro yo tengo orden de 136 watts, es decir, 6, 7 veces más grande que la fuente lineal. En el caso del peso, yo sé que este pesa 4 kilowatts, perdón, 4 kilogramos, mientras que la fuente switching pesa solamente 380 gramos. Por lo tanto, si yo calculo la relación de potencia a peso, puedo ver que la fuente lineal tiene 20 watts por kilogramo, por cada kilogramo de peso de la fuente yo puedo sacarle 20 watts, mientras que esta fuente conmutada tiene 223, 224 watts por kilogramo. Esto es más de 10 veces que este de acá. O sea, en términos de peso es mayor a 10 veces, en términos de densidad de potencia es del orden de 6 o 7 veces. Bien, con eso terminamos entonces esta lectura sobre fuentes conmutadas. Muchas gracias.